cada aliento y respirar, vivo por ti. Cristo, tu nombre sobre todo nombre es. Cristo, la salvación solo está en Él. Digno de cada aliento y respirar, vivo por ti. Oh, vivo por ti. Santo, tan inigualable, tan incomparable. Quiero ver tus maravillas. Worthy of every song that we could ever sing, worthy of every praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath that we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. There is no one like you. There is no beside you. Open up my eyes and wonder to show me who you are in me. With your heart and me, in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken. In anything I
Bendiciones a cada uno de los que se conectan en esta mañana. Hoy tenemos grandes sorpresas. Hemos estado trabajando en algo por un tiempo ya. Y hoy esperamos que todo salga bien, con la voluntad del Señor, para darle la gloria y la honra solo a Él, que eso lo merece. Comenzamos nuestro servicio de esta mañana leyendo las Escrituras como es de costumbre. Leeremos Salmo 31, versículos 1 al 8. Leemos la palabra del Señor. En ti, oh Jehová, he confiado. No se haga yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Porque tu nombre por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová. Dios de verdad, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusuosas. Mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma. En las angustias me entregaste en manos del enemigo. No me entregaste, perdón, en manos del enemigo. Pusiste mis pies en el lugar espacioso. Padre, Señor, venimos aquí en esta mañana. Te exaltamos, te glorificamos, Dios. Que este servicio de esta mañana, Señor, toque los corazones de las vidas que nos verán, Señor. Padre, te pido que tú te manifiestes a través de este servicio, Señor. Que tú prepares los corazones, Señor, para recibir tu palabra. En tu santo nombre te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos y te damos gloria. Amén. In this place, Lord. Have your way. Come on, church, let's worship the Lord. Más
Kings, Rey de Reyes. Te exaltamos, Jesús. Te damos gloria y Tú honra. estás en Dios. medio de tu pueblo Sí, Señor. Te damos y tú, exaltación, Señor, te gozas en las alabanzas de tu pueblo, Señor. Alabado seas tú, Jesús. Gloria damos a ti, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Está en medio de mí, como guerrero victorioso, salvará. La vergüenza fue quitada de mí y un cántico de gozo cantará. Santo, Cantará. exaltado seas tú, Jesús. Se regocijará. El Señor está en medio de mí, como guerrero victorioso, salvará, salvará. La vergüenza fue quitada de mí y un cántico de gozo cantará. Cantará. Se regocijará con alegría, cantará de amor. Se regocijará y le daremos gloria y honor. Se regocijará con alegría, cantará de amor. Se regocijará y le daremos gloria y honor. Él cambió mi tristeza en danza, me dio vida y esperanza por amor, por amor. La cadena estirada palpa, le doy gloria y alabanza, salvo soy. ¿Cuánto puede decir eso? Salvo soy. Dígalo fuerte, salvo soy. Se regocijará con alegría, cantará de amor. Se regocijará y le daremos gloria y honor. Se regocijará con alegría, cantará de amor. Se regocijará y le daremos gloria y honor. Salvará. Gloria te damos a ti, Gloria te damos, Rey. Gloria te Te damos. adoramos, Señor. Te exaltamos, Cristo. Oh, nos regocijamos, Señor, en tu presencia.
Gracias, Señor, por estar en medio de este lugar, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oh, te adoramos, Señor. Y cantamos santo y digno y fuerte, Señor. Oh, Jesús, milagroso, el gran yo soy. Oh, levantamos nuestras voces, Señor, para adorarte en esta mañana, Señor, con todas nuestras almas, Señor, con toda nuestra mente, Señor, y con todo nuestro corazón. Te adoramos, Señor, y te lo entregamos a ti, Cristo, porque tú eres santo, porque tú eres grande, porque tú eres milagroso, Señor. Oh, Señor, te adoramos, Cristo. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Rey, por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz. Que aunque sin merecerlo, Señor, moriste por nosotros, para que así tuviéramos, Señor, Aquí camino al cielo. estás, debemos mover. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Milagros abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré.
Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te exaltamos, Señor. Te glorificamos, Dios. Sí, Señor, porque aunque no podemos ver, sabemos que tú estás obrando, Dios. Gracias, Señor, te damos. Sabemos, Señor, que tú siempre estás obrando, Dios. Señor, grande eres tú, Señor. Exaltado sea tu nombre. Gloria a ti, Señor. Gloria te damos, Jesús, porque sabemos quién tú eres, Dios. Solo a ti exaltamos, solo a ti glorificamos, Señor. Solo ante ti nos postramos, Señor, en este día, para decir, If you look sabemos around, quién tú you will eres. see somebody next to you. And I want you to see a miracle next to you. Sí, Señor Jesús. The fact that we're here lifting up our hands is the miracle of the blood of Jesus. Because by his blood, we can lift up our hands and we can say, Abba, Father. Sí, Señor. Abba, Father. Por la sangre de Jesús hay un milagro al lado tuyo. Señor. Y por ese poder y esa sangre, hoy podemos levantar nuestras manos, adorarle y decir, gracias, Señor. Sí, Señor. Abba, Padre. Gloria Abba, a ti, Padre. Señor. Tenemos un Padre celestial que ahora se acerca a nosotros, que ahora estrecha su mano, que nos levanta, que no nos separa, que nos recibe por la sangre Gloria te del damos a Cordero. ti, Jesús. Exaltado seas tú, Dios. Gloria te damos, Well, Señor. last Sunday we were listening to the Word of God mientras escuchamos la palabra del Señor el domingo pasado. En esta iglesia comenzamos un cántico. Y hoy comenzamos a escribir un cántico y hoy vamos a cantar la versión final de este cántico. Quiero que adoremos al Señor. Sí, Señor Jesús. Quiero que verdaderamente vea este cántico como un momento de reflexión. Quiero decirte algo. No hay duda que Dios está en todas partes. Amén. Santo eres tú, Jesús. Eso le hace Dios a Él. Sí, Señor. El pastor Abelino decía que
Estamos en la presencia del Señor. Su presencia está en todas partes. Pero no todos estamos en Dios. Sí, Señor Jesús. No todos estamos ahí en Él. Y Él no está en todos. Pero hoy queremos recibir, entender y escuchar en su corazón a la misma esencia de lo que yo puedo ser en Él. Sí, Señor Jesús. Es que Él sea el todo para mí. Gloria te damos, Rey. Exaltado seas tú, Jesús. Quiero Santo. que me veas desde el trono, desde tu santo lugar. Quiero rodearme en la nube de tu santidad. Porque quemas más fuerte que el fuego, vamos. Porque quemas más fuerte que el fuego y remueves lo malo de mí. Porque quiero la esencia de todo lo que soy en ti. Porque vas más allá de los hombres. Si te veo cara a cara, sé que voy a morir porque quiero la esencia de todo lo que soy en ti. Quiero que me veas desde el trono, desde tu santo lugar. Quiero Señor rodearme en la nube de tu santidad. Porque quemas más fuerte que el fuego y remueves lo malo de mí. Porque quiero la esencia de todo lo que soy en ti. Porque vas más allá de los hombres. Si te veo cara a cara, sé que voy a morir. Porque quiero la esencia de todo lo que soy en ti. Ahora te adoro desde tu presencia, pero quiero llegar a la misma esencia que yo esté en ti y tú estés en mí. El velo fue roto, ya no cubre el trono por la sangre de Cristo, que lo sana todo. Tengo vida en ti, por todo que tengo vida en ti, porque vas más allá y remueves lo malo de mí, porque quiero la esencia de todo lo que soy en ti. Oh, porque vas más allá de los hombres.
que me veas desde el trono, desde tu santo lugar. Dale un aplauso fuerte a su Dios. Exaltado seas tú. Nadie es tan grande como tú, mi Dios. Santo es tu nombre, Jehová. Gracias te damos. Bienvenidos a todos los que se conectan en esta mañana para exaltar, glorificar a nuestro Señor Jesús. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Esa alabanza poderosa de esta mañana. Estaba yo allá atrás, tras bastidores, gozándome, alabando a nuestro Señor Jesús, porque Él es solo el quien se lo merece. Gracias te damos, Señor. Gracias una vez más. Y desde aquí queremos bendecir a alguien muy especial. Darle las gracias infinitas. Lo que ustedes vieron en esta mañana fue por la donación que una pareja hizo a este ministerio. Y yo sé que ellos no quieren que yo diga su nombre, pero ellos saben quiénes son. Y desde aquí, desde este ministerio Ágape, los bendecimos, le damos las más infinitas gracias y le pedimos a nuestro Señor que continúe moviendo sus corazones, iluminándoles y dándoles la sabiduría para seguir buscando de Él. Desde aquí, desde nuestro ministerio Ágape Monte de Sión, en el nombre de nuestro Señor Jesús, los bendecimos y les damos las gracias nuevamente. Bienvenidos a todos nuevamente, a ustedes. Espero que se hayan gozado, igual que yo me gocé allá tras bastidores. Yo estaba ya alabando, brincando. Es algo poderoso cuando uno tiene la habilidad de ver, como lo estábamos viendo hoy, a nuestro grupo de adoración de nuestra iglesia principal de allá de Monte de Sión, el cual también bendecimos desde aquí. Bendecimos y saludamos a nuestro pastor en Honduras, a nuestro pastor Jorge Reyes. Bendecimos y saludamos a nuestro pastor en México, nuestro pastor Gutiérrez. La bendición sobre cada uno de ellos. Gracias te damos, Señor, y te exaltamos en este día. Después de esa alabanza poderosa, el Señor ha traído un mensaje también igualmente de poderoso. Gracias, Señor, te damos en este día. En el libro de Levítico, capítulo 13, encontramos una de las leyes de Dios para el pueblo hebreo, en referencia a los leprosos. Y esta consistía esta consiste en que la persona que se sospecha que tenía lepra era traído al sacerdote para que éste lo mirara y así determinara si tenía lepra o no. Y si tenía lepra, aquel hombre o aquella mujer tenía que ir pregonando por donde quiera que iba: inmundo, inmundo. Levítico 13:45 se lo voy a leer. Y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubiertas, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. El mensaje de esta mañana lo he titulado "No fueron 10". El texto de esta mañana que utilizaré para el mensaje que el Señor nos ha dado es Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Leemos la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se posaron de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él vio, les dijo: id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió glorificando a Dios a gran voz. En el versículo 16 dice: y se postró rostro en tierra a sus pies.
dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. Jesús, cuando entra a la aldea, ve a estos leprosos de lejos, y estos leprosos le pidieron, le rogaron que les sanara, que tuviera misericordia de ellos. Pero se quedaron a la distancia, porque de acuerdo a las leyes que tenían los judíos, tenían que todo leproso, toda persona que tuviera lepra, se tenía que mantener lejos de las demás personas. Además que tenía que ir pregonando: inmundo, inmundo. Lucas comienza estos versículos diciendo que al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. La lepra en aquellos tiempos hacía que las personas que tenían dicha enfermedad fueran segregados de la demás población, llegando a estar estos solos hasta que se sanaran o murieran de aquella enfermedad. La lepra no solo es una enfermedad dolorosa, sino que también degenerativa a sus cuerpos según esta progresara. Pero Lucas nos dice que estos leprosos estaban juntos. Estos 10 estaban juntos porque tenían una cosa en común. Todos tenían la misma necesidad y el mismo problema. Tenían lepra. Y buscaban todos la sanidad de su enfermedad y pensaban que Jesús los podía sanar. Aquellos hombres desde la distancia, como ya les dije, clamaron a Jesús porque querían sanarse. Y Jesús, prestando atención, nos dice los versículos, les dio una orden. Pero nosotros también, algunos de nosotros estamos igual que esos leprosos. Nuestra condición espiritual, antes de haber aceptado a Jesús, nos hacía inmundos como lo eran estos leprosos, los cuales tenían que ir pregonando: inmundo, inmundo. El pecado nos hace inmundos ante Dios. Nos hace inmundos porque no nos podemos acercar a Él. Pero gracias a Jesús, que nos limpió de ser inmundos frente a Dios con la sangre que éste derramó en la cruz. Hay muchos en estos tiempos que están así. Imagínense si nosotros tuviéramos, si Dios nos diera la orden de que tenemos que ir pregonando inmundos, inmundos, porque estamos inmundos frente a Él. Porque estamos llenos de pecado. Porque lo que hemos hecho Dios no nos ve santos, no nos ve dignos de estar frente a Él. Y tuviéramos que ir por el mundo pregonando inmundo, inmundo, como lo hacían estos leprosos. Muchos estuvieran así en esa condición. Hasta yo mismo en algún tiempo estuve caminando y diciendo inmundo, inmundo, si ese hubiese sido mi caso. Pero la misericordia, la gracia y el favor de Dios y el sacrificio de Jesucristo en la cruz nos limpió. Si no hubiese sido por Jesucristo, la gracia de Dios nos hubiéramos tenido que caminar diciendo inmundo, inmundo, como lo hacían aquellos 10 hombres. Aquellos hombres clamaron, dice las Escrituras. Estos hombres nos dice Lucas y las Escrituras que se quedaron a lo lejos y de lo lejos clamaron a Jesús. Y éste inclinó su atención a su clamor, porque Jesús no discrimina de ninguno que clamare a Él. Si en esta mañana tú todavía te sientes inmundo, te sientes, estás lleno de pecados, no has aceptado al Señor Jesús, clama a Él como lo hicieron estos leprosos. Porque el Señor no discrimina, el Señor escucha toda súplica, todo clamor que llega a Él. Salmo 18:6 dice lo siguiente:
En mi angustia invocaré a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él y a sus oídos. Aquellos hombres clamaron a Jesús y Jesús inclinó su oído, como dice el Salmo, inclinó su oído hacia ellos. Si tú no conoces al Señor todavía, en esta mañana Jesús está inclinando tu oído hacia ti, esperando que tú digas: Señor, perdóname. Señor, soy inmundo ante ti. Yo quiero que tú me limpies. En aquellos hombres que clamaron a Jesús, que escuchara su ruego, y Jesús les prestó atención, como lo hizo con el ciego, el cual estaba en el camino, y también clamó a Jesús. Y éste lo escuchó y sanó su ceguera. Las Escrituras nos dicen que había un ciego a la orilla del camino, y clamando decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, y él continuaba gritando y gritando, y Jesús inclinó su oído hacia aquel clamor. Ten misericordia de mí, decían aquellos hombres, al igual que el ciego que estaba a la orilla del camino. Si tú hoy dices: ten misericordia de mí, el Señor la tendrá contigo. Pero en esta ocasión Jesús no tocó a ninguno de estos 10 leprosos, como lo hacía usualmente, sino que les habló y les dio una orden. Dice que después de haber escuchado, haber prestado atención a aquel clamor, Jesús no fue y los tocó y les dijo: estás sano, tus pecados han sido perdonados, sino que les dio una orden para que se cumpliera el milagro que ellos querían. Su milagro estaba condicionado. Hay muchas ocasiones en que Jesús, en que Dios nos concede lo que pedimos, pero también nos pide una condición. Nos pide fidelidad, nos pide santidad, nos pide entrega y dedicación, para que ese milagro que nosotros pedimos se cumpla. Aquel milagro de aquellos hombres estaba condicionado a algo que Jesús le dio, que le dijo: que fueran y se presentaran a los sacerdotes. Para Jesús hubiese sido fácil el ignorar a aquellos hombres, pero éste inclinó su oído a ellos y prestó atención a su petición. También nos dice la Escritura que había un ciego en el Siloé, y él le dijo, también le dio una orden. Después de poner saliva en sus ojos, le dijo: ve y lávate al estanque del Siloé. Aquel milagro también tenía una condición. Aquel ciego tenía que ser, para que fuese sano, tenía que haber seguido las palabras de Jesús. Jesús también te quiere limpiar de tu inmundicia, de tu pecado, pero también quiere algo de ti. Para Jesús hubiese sido fácil ignorarlo, porque él estaba de lejos, ellos estaban lejos, y tan siquiera estaban cerca de él. Y Jesús pudo haber caminado, seguir de largo, pero no. Su misericordia y amor por el pecador es mucho más grande. Inclinando su oído hacia ellos, contestó su petición. Aquellos hombres aceptaron en creer a Jesús y en lo que éste les envió a hacer. Aunque tal vez pensaron en alguna que otra vez que lo que estaba diciéndole Jesús era algo ridículo. Aquellos hombres tenían lepra, y nos dice la Escritura que todo leproso tenía que ser presentado al sacerdote. Y después que éste declarara que tenía lepra, tenía que hacer lo que ya les expliqué. Pero imagínense en estos leprosos, Jesús no los tocó. Jesús solamente les dijo: vayan, preséntense al sacerdote. Yo me imagino que estos hombres empezaron a caminar y tal vez en su mente en alguna ocasión dijeron, porque las Escrituras no nos dicen cuán rápido fue el milagro, pero yo me imagino que tal vez en una ocasión cuando él le dijo: vayan y preséntense,
tal vez en un momento dudaron y dijeron, espérate, ¿para qué yo voy para donde el sacerdote si yo tengo lepra ni tan siquiera estoy sano? Pero decidieron creer, decidieron caminar en fe y creer en lo que Jesús los había mandado. Y nos dice la Escritura que mientras caminaban, estos hombres, nos relata Lucas, que fueron sanados de su lepra mientras caminaban. ¡Qué milagro tan poderoso! Jesús no los tocó como hizo en muchas otras ocasiones. Solamente les dijo, ve. Les dio una orden. Y estos hombres, mientras iban caminando, fueron sanos. ¿Estás tú o quieres tú ser sano? Mientras caminaban hacia el templo para ir a presentarse al sacerdote, nos dice las Escrituras, y seguir lo que Jesús los envió, estos hombres fueron sanos. Hebreos 11:1, que todos lo sabemos de memoria, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquellos hombres no pudieron ver de inmediato, porque Jesús lo que les dio fue una orden, su sanidad. Pero tenían la convicción de que eso iba a pasar en algún punto en el camino. Aquellos hombres caminaron en fe, esperando en que algún momento en su trayectoria serían sanos. Aquellos 10 hombres emprendieron su camino hacia el templo para presentarse al sacerdote como Jesús les ordenó. Y mientras esto ocurría, fueron sanados. Jesús los pudo haber sanado de inmediato, pero buscaba la obediencia de estos hombres y la fe en su palabra y mandato. Dios hoy día te está diciendo que camines hacia el que te puede sanar. Dios te está llamando en este día para que vayas caminando al que te puede sanar. Es Cristo Jesús. Ese es nuestro templo. Ese es nuestro sumo sacerdote. A ese es que nos presentamos en acción de gracia y un corazón contrito y humillado para que Él nos sane. Nos quite toda inmundicia y nos haga santos frente a Dios. Jesús los pudo haber sanado de inmediato. ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios que se incline su oído a nosotros y a nuestro clamor? Y nos responde con un mandato, y en vez de seguirlo como hicieron aquellos 10 hombres, dudamos y lo cuestionamos. Los 10 hombres recibieron el mismo mandato, pero solo uno regresó a dar gracias. La Escritura nos dice que los 10 se fueron caminando y en algún punto del camino fueron sanos. Yo me imagino que cuando empezaron a mirarse la piel o mirarse uno al otro, le dijo, mira Juanito, ya tú estás sano. Mira Pedrito, tú también. Pero siguieron su camino. Solo uno volvió a dar gracias. El que volvió. Después de que estos leprosos fueron sanados de su enfermedad, las Escrituras nos dicen que solo fue uno el que regresó a dar gracias. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo que aquellos 9 hombres? Clamamos a Dios por un milagro y cuando Dios nos lo concede se nos olvida de regresar y dar gracias. Solo nos concentramos en ver la obra de Dios, pero no al Dios que hizo la obra posible. Como lo hicieron aquellos 9 hombres después de ser sanos. Pero solo el que buscó a Dios, al Dios de la obra, fue el que regresó para dar gracias. Aunque aquellos 10 hombres experimentaron la gracia y poder de Dios, pero solo uno lo buscó más allá. Nosotros somos así mismos. Clamamos al Señor, clamamos y clamamos al Señor, inclina su oído hacia nosotros. Y después que recibimos lo que pedimos, se nos olvida de dar gracias. O se nos olvida completamente de que Dios existe hasta la próxima vez que necesitamos algo. Aquellos 10 hombres, solamente uno regresó. Los otros 9 no sabemos lo que pasó.
Tal vez siguieron su camino como Dios les dijo a presentarse frente al sumo sacerdote. Pero después lo que hicieron fue tal vez irse a gozar y a disfrutar, a presentarse frente a su familia, no lo sabemos. Pero sí sabemos de que no volvieron a dar gracias. La gracia y misericordia de Dios es tan grande que éste puede hacer un milagro en alguien y así glorificarse a través de éste. Pero tener el corazón duro, como lo tuvieron aquellos 9, los cuales solo les importó el que ya no tenían lepra. Hay quienes experimentan el poder, la obra, la gracia y la misericordia de Dios supremo, pero quedan cortos de recibir su salvación, como lo hicieron aquellos 9 hombres. Aquellos 9 hombres quedaron cortos de ver más allá de su sanación. Quedaron cortos de ver que Jesús había venido no solamente para sanarlos físicamente, sino para sanarlos espiritualmente, que era lo que a Dios le importaba. Que le quitara esa ceguera, esa lepra espiritual que corrompía su alma y lo hacía inmundo frente al Padre. Jesús expresa esto en la parábola de los terrenos. En todos los terrenos cayeron semillas, pero solo uno fue el que tenía todo lo necesario para que creciera la semilla y diera fruto. Solo un terreno, 4 terrenos, uno solo terreno, cada uno de los terrenos le pasaba algo, pero solamente uno fue el que dio el fruto. Ese uno es el que recibe al Señor en su corazón. Es el que, como este hombre que regresó con un corazón contrito y humillado, que las Escrituras dicen que se postró, no solamente vino alabando, glorificando y exaltando al Dios supremo, sino que se postró, se arrodilló frente a Jesús y dio gracias. El Salmo 50:15 dice lo siguiente: e invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Aquel hombre hizo eso, honró a Dios. Aquel hombre no volvió a dar gracias, sino que lo hacía en alta voz. Antes aquel hombre tenía que ir pregonando en alta voz: impuro, impuro, porque tenía lepra. Pero ahora no era impuro lo que aquel clamaba y decía, sino que ahora alababa y glorificaba y daba gracias a Dios. Aquel hombre no solo alabó a Jesús, sino que se postró su rostro en tierra, nos dice Lucas 17:16. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era un samaritano. Hoy el que en verdad ha buscado su salvación en Jesús, y no un milagro, como muchos lo hacen, y muchos lo hicieron en aquel tiempo, este también alaba en alta voz y se postra ante él, con un corazón contrito, humillado y en acción de gracias, como lo tuvo aquel leproso que regresó. Aquel leproso tenía que ir caminando, como les dije antes, tenía que ir pregonando, toda su vida estuvo pregonando leproso e inmundo, pero ahora ya no clamaba, ni decía, ni pregonaba que soy un inmundo, sino que pregonaba: gracias, Señor, gracias por tu misericordia, a ti te alabo y te glorifico, mi Dios. Hoy tú y yo, que hemos aceptado al Señor, ya no tenemos que decir inmundos somos. Ahora decimos: gracias, Señor, venimos ante ti, te damos gracias, te damos honra y te glorificamos, Dios, como lo hizo aquel leproso. Pero Jesús hizo una pregunta. Jesús en Lucas 17-18 dice lo siguiente: después que aquel hombre se postró y le dio gracias a Dios, Jesús hizo esta pregunta. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
No hubo quien volviese y diese gracias, gloria a Dios, sino este extranjero. Jesús no solo quería que se salvara uno, sino que se salvaran todos los 10 que fueron limpiados. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y se salven. Pero hay quienes son como aquellos 10, como los 9 que no regresaron. Solo buscaron su sanación y el beneficio de Jesús, pero se olvidaron de lo más importante, su salvación. Jesús preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde quedaron? Yo no quería salvar solamente a uno. Yo quería salvar a todos los 10. Jesús en esta mañana te está diciendo, yo no quiero salvar a unos cuantos, yo quiero salvarte a ti también. Yo quiero salvarlos a todos, pero tenemos que venir ante Él y confesar que somos inmundos, pedir perdón y entregarnos a Él. Jesús no quería solamente salvar a uno, sino que lo quería salvar a los 10. Pero hay quienes son como aquellos 9. Los 10 fueron testigos del poder de Dios, pero solo uno recibió a Jesús, no solo como su sanador físico, sino que también como su Salvador. Jesús termina diciendo esto en Lucas 17, 19. Y le dijo a aquel leproso, dice una versión, levántate, tu fe te ha salvado. Ya aquel hombre, al seguir la orden que Jesús le había dado al principio, de ir y presentarse al sumo sacerdote, había sido sano. Pero al recibir a Jesús no solamente estaba sano físicamente, sino que también estaba salvo. Jesús le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Jesús en este día hoy también te quiere decir a ti, levántate, tu fe te ha salvado. Has venido ante mí con un corazón contrito y humillado. Yo te quiero salvar y tu fe en mí te ha salvado. ¿Tú quieres ser salvo en este día? Aquel hombre no solamente fue sano físicamente, sino que fue sano espiritualmente. Y Dios quiere sanarte en este día, no solamente físico, pero también espiritual, tú que me estás viendo. Y ya para concluir en esta mañana, aquellos 10 hombres los cuales tenían una enfermedad que pocas veces quienes la tenían se sanaban, clamaron a Jesús y creyeron en la palabra de éste. Todos fueron testigos del poder de Dios y su amor por los pecadores. Pero 9 de ellos quedaron cortos de su salvación y solo vieron su sanación física. No seas como estos 9 que no vieron más allá de su sanación física y el final de su enfermedad. Y sé como el que regresó a dar gracias a Dios, porque vio en Jesús no solo su sanación física, sino que su salvación. Juan 6, 37 al 40 dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo el que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Jesús quiere hacer lo mismo contigo en este día. Jesús te está llamando para que también sanarte, para también resucitarte en el día postrero cuando Él venga, que sabemos que pronto será. Jesús no quiere que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Pero somos, frente a Dios, inmundos como eran aquellos leprosos por su lepra. Nuestro pecado nos hace inmundo ante Dios, y solamente nuestro Señor Jesús es el que nos limpia de esa inmundicia que Dios nos ve. Si el Señor ha movido tu corazón en este día y has entendido de que eres un pecador y que no somos nada sin Jesús, que gracias a su sacrificio en la cruz es que hoy tenemos la gracia y la misericordia de Dios, haz conmigo esta oración. Si en tu corazón de verdad lo sientes, di conmigo: Padre Dios, confieso que he sido un pecador y te pido perdón. Acepto a tu Hijo Jesús como mi único Salvador. Límpiame con su sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Deposita en mí tu Santo Espíritu y nunca te apartes de mí. Si hiciste conmigo esta oración, bienvenido al cuerpo de Cristo. Los bendecimos. Que la paz de Cristo, su misericordia y su amor esté con cada uno de ustedes. Nos despedimos de aquí, pero no de la presencia de nuestro Señor. Los esperamos el jueves para nuestros estudios bíblicos y grandes sorpresas vienen. Ya estamos trabajando en ellas. Los queremos, nos despedimos. Bendiciones.